Hola buenas, soy Selak Darks y bienvenidos, este es mi primer video, por lo que tal vez tenga muchos problemas en un inicio, pero espero que lo disfruten, dejaré abajo las fuentes de las páginas donde saqué la información. Empecemos. El lobizón vendría a referirse a la transformación de un hombre a una bestia licántropa de la mitología guaraní, se la conoce en lugares como Argentina, Paraguay, sur del Brasil y otras zonas de Latinoamérica, en la cual se tendría diferentes formas de nombrarlo, dependiendo del lugar y la región como lobisome, lubisonte y luisón, a diferencia de su primo europeo, que vendría a ser por la maldición que echó el dios griego Zeus sobre Licaón, quien era un rey de Arcadia hijo de Pelasgo. Licaón fue un rey culto y religioso, muy querido por su pueblo, al que ayudó a abandonar la vida salvaje que habían llevado hasta entonces. Fundó la ciudad de Licosura, una de las más antiguas de Grecia, y en ella levantó un altar a Zeus. Pero por su fanatismo religioso, que lo llevó a realizar sacrificios humanos. El poeticita Ovidio, quien creó obras como El arte de amar y Las metamorfosis, donde en esta recoge relatos mitológicos procedentes del mundo griego, en ella afirmaban que el rey llegó hasta el punto de sacrificar a todos los extranjeros que llegaban a su casa, desobedeciendo así la sagrada ley de la bendita hospitalidad. Habiéndose enterado de tal aberración, Zeus se hizo pasar por un peregrino y se hospedó en el palacio de Licaón. Este se preparó para matarlo, pero debido a que fue alertaron por algunas señales divinas, por lo que se aseguró de ordenar a cocinar la carne de una de sus víctimas para después servírselo en un plato a Zeus, para ver si en realidad era un verdadero dios. Lo cual desencadenó la cólera de Zeus y terminó transformando a Licaón en lobo, e incendió el palacio que había sido testigo de tanta crueldad. Mientras que según la mitología guaraní, el lobizón vendría a ser el séptimo y último hijo de Tau y Kerana, quien sobre ellos cayó la mayor maldición, que pesaba sobre sus progenitores. En las noches de viernes o martes de luna llena, se transforma en un animal que mezcla las características de un gran perro y las un hombre, otras veces, también mezcla las características de un cerdo, entre varias otras versiones. El origen en sí de esta maldición, proviene por la relación de amantes, entre el guerrero Tau y la princesa Kerana, según cuenta la mitología guaraní. Antes de la transformación, es decir mientras se lo ve como hombre, él es de apariencia pálido, flaco, alto, poco pelo y muy velludo. La eterna maldición, es que se terminará transformando en un animal extraño, mitad perro mitad cerdo, con largas patas, grandes orejas, de un pelaje tan oscuro como la noche, que despide fuego desde sus ojos y emana un hedor horripilante. En algunas lunas llenas, no lo hará gracias a que alguien rezó por él o tal vez porque esas noches estuvieron nubladas y no logró ver la luna, en su máximo esplendor. Aunque también se dice que pudo haberse encontrado con una séptima hija, Hada, es decir que ya esté bautizada, para la transformación, el hombre marcado por esta característica. Inicia con los síntomas como dolores y malestar abdominal, luego percibe un fuerte dolor en la columna que necesita tirarse hacia atrás, pero no lo hace en ese momento, ya presiente lo que se viene, entonces busca la soledad de un lugar apartado, como las partes frondosas del monte, pozos, cuevas, lugares alejados de las personas y tirándose al suelo, luego procede a un extraño ritual de metamorfosis, rueda 3 veces de izquierda a derecha, haciendo una oración cristiana católico, el credo al revés. Esto, claramente nos indica que fue introducido en épocas post-conquista y evangelización española por parte de los jesuitas que habitaron en estas zonas, debido a que satanizaban a la figura del lobizón como una bestia del infierno y que como armas imbatibles para pelear contra la maldición, era la oración. Con el objetivo de que los aborígenes mezclaran sus saberes, creencias y fuerzas para poder combatir el mal que había propuesto la diosa Arasi, madre del cielo de la cultura guaraní. Como sabemos, el lobizón se levanta con la forma de un perro inmenso, de color oscuro que va del color oscuro, marrón bayo rojizo cobrizo, dependiendo del color de piel del hombre portador de la maldición, ojos rojos refulgentes como 2 brasas encendidas, patas muy grandes que son una mezcla de manos humanas y patas de perro, aunque otras veces, también tienen forma de pezuñas y que despide un olor fétido, como a podrido. Luego se levanta para vagar hasta que caiga el día, en su paso alimentándose de cadáveres desenterrados de las tumbas de gallinas, por eso se dice que cuando el granjero ve que el gallinero está limpio, es porque el lobizón anda acechando por el lugar, de vez en cuando come algún bebé recién nacido que no se haya bautizado. Cuando los perros notan su presencia, aúllan y ladran, pero por el miedo, no se atreven a acercarse, ya que aunque sea invisible para los humanos, los animales, tienen otro tipo de sensibilidad y sensaciones que logran distinguirlo. La única forma de devolver la forma humana al lobizón, es disparándole con un arma bendecida.
cuando está en presencia de su propia sangre, recupera su forma humana, pero se convierte en enemigo mortal de quien lo haya herido, y no parará hasta eliminarlo. Para romper el hechizo desde su nacimiento, debe ser bautizado en 7 iglesias y apadrinado por el presidente de la nación. En Argentina, en el año 1973, el presidente Juan Domingo Perón dio un formato legal a esta costumbre a través del decreto número 848, conocido como Ley del Padrinazgo Presidencial, para proteger a los hijos, los cuales iba a caer la maldición, porque antes de eso se los solía apedrear para evitar su transformación. ¿Cómo alejarlo? Uno de los modos de alejar al lobizón es rezar de rodillas un Padre Nuestro o arrojarle agua bendita, un tizón encendido y hacer la señal de la cruz. Si el lobizón pasa por debajo de las piernas de otro hombre, se le pasará la maldición al desafortunado mientras que la otra persona se librará de la transformación. Se dice también que la séptima hija del mismo padre y de la misma madre, se convierte en bruja y que quedará soltera. Pero que, si esta nena es bautizada, se transformará en hada. Un relato para otra historia. Algunos relatos que tengo por parte de conocidos en mi vida son: mi abuelo me dijo que hace años, una tarde él se había ido a comprar. En ese momento vivía en Corrientes, en una zona alejada de la ciudad, por lo que las calles eran de tierra, donde dominaban los campos y no había luces que alumbraran las oscuras noches, sin mencionar que el almacén más próximo estaba bastante lejos, por lo que a paso apurado, se fue a comprar las cosas antes de que anocheciera. Cuando estaba volviendo, el sol se había ocultado, para dar inicio a la noche donde se mostraba a la luna en todo su esplendor, y cuando menos se lo esperaba, comenzó a escuchar unos ruidos extraños como lamentos, que provenían desde el otro lado del cerco de una de las hectáreas vecinas, la cual se encontraba descuidada y con los yuyos altos. Cuando pudo distinguir lo que era, la luz de la luna mostró lo que parecía ser una silueta humanoide, color oscuro, que tenía una enorme joroba y brazos largos que llegaban al suelo, mientras se arrastraba hasta la maleza lentamente, mientras que mi abuelo se quedó inmóvil, observando desde la calle, aquella criatura, hasta que desapareció entre la maleza y la oscuridad, mientras que sus alaridos de dolor se iban cada vez escuchando menos hasta que se lo dejó de oír. Mi abuelo me cuenta que no se asustó de ese encuentro, ya que él conocía que la bestia andaba por la zona y no era de atacar normalmente. También me contó que para él, aquellos que sufren de la maldición, más que un castigo divino, sería una enfermedad que afectaba a la persona y que causaba un inmenso dolor. Otra historia, es de una compañera, que me contó que su tío en Santa Fe, una vez caminando hacia su trabajo a las 5 de la mañana, cuando el sol todavía no había salido y el frío helaba la sangre de aquellos que osaban caminar en penumbras, fue emboscado, por lo que él describió como una bestia de gran tamaño, a la cual no pudo verla bien debido a la poca luz que había y por lo impactante que le resultaba ser la situación. Gracias a la adrenalina, él que le pudo propinar un golpe a la bestia, lo que le dio tiempo para escapar lejos de ese lugar, que por suerte, la bestia no lo había seguido y que cuando llegó a la casa, sus familiares vieron que estaba lleno de barro y con la ropa desgarrada, lo que daba evidencia de su pelea con la criatura. En cuanto a si es real o no, es de mucho dudar, debido a que de ser cierta, por el solo hecho de que son muy pocas, las personas las que tienen tal cantidad de hijos y que todos deban ser sios y ser del género varón para que funcione la maldición, es poco probable. Sin mencionar el apadrinamiento del presidente, la bestia estaría destinada a extinguirse. En cuanto a muchos vídeos que rondaban por el internet que hablaban sobre la supuesta existencia de la criatura, youtubers de todo tipo y nacionalidad, se encargaron de investigar y desmentirlos, por lo cual no hay otras pruebas más que relatos contados de boca a boca. Sin mencionar que una bestia así es difícil que exista. En cuanto a la leyenda, se cree que pudo de ser una confusión por parte de las tribus y tal vez de los europeos, al ver al aguaraguazú, el único y gran cánido de la Argentina, después del zorro, que también ronda por Bolivia y Brasil, el cual comparte algunas similitudes con el lobizón, por ejemplo su joroba, las patas largas y el hecho de que hace ruidos muy peculiares al aullar. Al final, sea cierta o no la leyenda, es algo que llama la atención a todo tipo de personas, sean de diferentes lugares o nacionalidades. No podemos negar que muchos disfrutamos de los relatos que nuestros abuelos nos entregaron, para poder hablar de ellos con colegas, amigos y familiares, algo más que nos une a pesar de nuestras diferencias. Por eso hay que mantenerla como un tema que relatar y conservarlas como algo de nuestro pasado, al igual que tradiciones. Es cierto que el mundo avanza, evoluciona y mejora, pero eso no significa que no podamos mantener a estas leyendas en pie. Además, ¿acaso los relatos no evolucionan con el tiempo? Saludos y gracias por ver este video.